Bueno, hoy les voy a explicar cómo resolver algunos ejercicios de estequiometría. Empecemos. El ítem A me dice, en 238 gramos de silicio, el número de moles son. Como podemos ver, aquí me están preguntando el número de moles que hay en 238 gramos de silicio. Entonces, hay dos maneras de hacerlo. La primera sería con la fórmula de N es igual a gramos sobre peso molecular. N representa el número de moles. O también lo podríamos hacer por factor de conversión. Entonces, empezamos de la primera manera. Arranco. N es igual, los gramos serían los 238 gramos de silicio que me da el ejercicio. Entonces, 238 gramos sobre el peso molecular. Para hallarlo, vamos a la tabla periódica. Aquí está el del silicio y lo buscamos. Sería 20,08 gramos. Mol. Gramos con gramos se van y efectuamos en la calculadora 238 entre 20,08 gramos para darme un total de 11,85 moles de silicio. La otra manera sería con factor de conversión, que arrancamos, tenemos este factor que sería en una mol tenemos 20,08 gramos de silicio. Entonces arrancamos 238 gramos de silicio, una mol y 20,08 gramos. Entonces esto me da un total de 11,85 moles, porque es gramos de silicio con gramos de silicio se van, moles de silicio. El siguiente ítem es, en 25,3 gramos de un reactivo al 85% de pureza, los gramos puros son. Como vemos, nos están preguntando por la cantidad de gramos puros que hay. Entonces, esto es fácil, simplemente con una regla de 3. Si tenemos que 25,3 gramos son el 100%, tenemos que hallar a cuánto equivale el 85% de pureza, que me daría los gramos puros. Entonces tengo que X es igual a 85% por 25,3 gramos de X reactivo sobre 100. Entonces ahora efectuamos 85 por 25,3 entre 100 para darme un total de 21,50 gramos. Esto también podría hacerse por factor de conversión, pero en este caso lo dejaremos por regla de 3. Ahora pasamos al ítem C, donde dice el número de moles contenidas en 1025 gramos de CO2. Para esto necesitamos el peso molecular para hacer nuestro factor de conversión. Entonces, ¿cómo hallamos el peso molecular? Primero hallamos el del carbono, que sería 12, y el del oxígeno, que es 16. Pero como hay dos oxígenos, serían 16 por 2, 32, más 12, 44. Entonces, empezamos. Nuestro factor de conversión es que en una mol están contenidas 44 gramos de CO2. Entonces, arrancamos desde lo que nos da el ejercicio, que sería 1025 gramos de CO2. ¿Qué voy a poner arriba? Voy a poner el factor que quiero buscar, que serían las moles de CO2. Y abajo vamos a poner el factor que ya tenemos para cancelar. Entonces sería gramos de CO2 con gramos de CO2 se van. Y sería 1025 entre 44. Para darme un total de 23,29 moles de CO2. Esto es algo que también se puede hacer con la fórmula de N es igual a gramos sobre peso molecular. Y sería el mismo procedimiento hecho en el ítem A. Con respecto al inciso D, tenemos que el peso en gramos de un átomo de carbono 12 es, me están preguntando sobre el peso del átomo de carbono. Entonces,
¿Cómo empezamos? Empezamos buscando la masa atómica de carbono en la tabla periódica, pero en este caso el punto no nos da, que sería 12 UMA. ¿Qué es UMA? Unidad de medida atómica, que es en el que se encuentran todas las masas atómicas en la tabla periódica. Entonces, ya teniendo el UMA, el segundo paso es pasar de UMA a gramos. ¿Y cómo hago esto? Simplemente tengo que un UMA, para pasarlo a gramos, tengo este siguiente factor de conversión. Hacia acá lo multiplico por 6,022 por 10 a la 23 y para pasarlo hacia acá lo multiplico por 6,022 por 10 a la 23. ¿Qué es este número? Este número es el número Avogadro. Entonces, ya que voy a pasar de UMA a gramos, tengo que C es igual a 12 sobre 6,022 por 10 a la 23, para que me dé un total de 1,99 2 por 10 a la menos 23 gramos. Y listo. Por esto podemos decir que un UMA es igual a 1 gramo sobre 6,022 por 10 a la 23. Esto simplemente es una cantidad, no tiene medida. En el punto E nos dice el número de moléculas contenidas en 1,87 moles de urea son. Entonces, tenemos que tener en cuenta esta relación. En una mol están contenidas 6,022 por 10 a la 23 moléculas. Entonces, ahora, para hacer el factor de conversión, partimos del número que nos dan, que sería 1,87 moles de urea aquí abajo va el número o la cantidad que queremos eliminar. Una mol de NH2, pues de urea. Y aquí arriba va lo que queremos encontrar, 6,022 por 10 a la 23 moléculas. Entonces, se van moles de urea con moles de urea y efectuamos la multiplicación y la división, y eso me da un total de 1,126 por 10 a la 24 moléculas de urea. Y listo. El siguiente inciso, que sería el inciso F, me pregunta, calcule la masa molar de aldol o 3. Entonces, para esto necesitamos la masa molar o la masa atómica del aluminio y del oxígeno. ¿Cómo se calcula esta masa? Pues fácil y sencillo. Entonces tenemos que la del aluminio es 27 gramos mol, pero como en mi molécula tengo 2 átomos de aluminio, esto tengo que multiplicarlo por 2. La del oxígeno es 16 gramos mol, pero como en mi molécula tengo 3, tengo que multiplicarlas por 3. Entonces tenemos que 27 por 2 me da un total de 54 gramos mol, y 16 por 3 me da un total de 48 gramos mol. Ahora, ¿qué hacemos? Efectuamos la suma de estos dos pesos moleculares. Entonces sería 54 más 48 y eso me da un total de 102 gramos mol de trióxido de aluminio. Y por último tenemos el inciso G, donde me dice los gramos contenidos en 7,25 moles de O2. Entonces, simplemente lo quiero hacer con la fórmula N es igual a gramos sobre peso molecular. ¿Qué tengo que hacer? Despejar los gramos.
peso molecular está dividiendo y pasa al otro lado a multiplicar. Entonces me queda gramos igual a N por peso molecular. El peso molecular del O2. Entonces, como anteriormente dijimos, peso molecular de O es 16 gramos mol. Pero como tenemos 2, simplemente 16 por 2 y me da un total de 32 gramos mol. Ahora reemplazamos. Gramos es igual a 7.25 moles por 32 gramos mol. Un mol que divide y otro que multiplica se van. Entonces me queda 7.25 por 32. Y me da un total de 232 gramos de oxígeno. Y esto fue todo por hoy. Muchas gracias.